en mi parte, pero bueno, nos conocemos todos, pero de todas formas les doy la bienvenida al Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, que es una entidad mutualista fundada un 6 de diciembre del año 1924. Quiere decir que este año estamos recorriendo nuestro primer centenario. El objetivo de este centro de oficiales es ejercer la representatividad de los oficiales retirados de la institución y dentro de las finalidades que tenemos esto de dar cursos, de dar conferencias, presentar libros y que estamos haciendo algo muy interesante con el Teniente Coronel León, que es los principales acontecimientos en este siglo van a ser representados o presentados durante este año. Así que bueno, vamos a intentar que sean los protagonistas los que lo presenten. No quiere decir que nosotros tengamos el 100% de coincidencia con los expositores, pero bueno, los protagonistas de los principales hechos van a ser invitados. Y empezamos muy fuerte, empezamos con Malvinas, Tocmaló House, empezamos con la recuperación de la Tablada y estábamos buscando un veterano de la guerra de Tucumán. Entonces, ahí es donde el señor Teniente Coronel aparece por cuestiones ajenas a la voluntad de él, y nuestra voluntad no pudo concurrir en la anterior exposición. Y fue tan amable que nos hizo llegar un escrito con su exposición. Una exposición tan clara y tan contundente que nos dice el qué y el cómo, que seguramente ahora lo va a presentar. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué nos pasó? ¿Y cómo solucionarlo? Esa es la idea. Patria y Unión es nuestro lema y yo soy el presidente de esta institución, Gustavo Enrique Lema. ¿Tenía algo más? No. Los dos expositores presentan y dan fe de esta historia de vida que vamos a leer a continuación. El Teniente Coronel Rodolfo Richter nació en la ciudad de Córdoba en el año 1949, realizó sus estudios secundarios en el Liceo Militar General Paz, donde se recibió como subteniente de reserva. En el año 1967 ingresó al Colegio Militar de la Nación y en 1970 se recibió como subteniente de infantería. Su primer destino fue el Regimiento 14 de Paracaidistas. Realizó cursos de paracaidismo, el de saltos especiales y el de comandos. En 1975 participó en la Operación Independencia, operación ordenada por un gobierno constitucional en contra de los elementos subversivos que operaban en la provincia de Tucumán. Junto al teniente primero Héctor Cáceres, instructor del curso de comandos, tenía la misión de asesorar al equipo de combate del grupo de artillería de montaña número 5, artilleros de la montaña que debían operar como infantes en el monte. El 14 de febrero, nuestro equipo participó en el combate de Pueblo Viejo, el primero de las operaciones de la independencia, oportunidad en que cayó herido y en la que murió heroicamente el teniente primero Cáceres al intentar rescatarlo del fuego enemigo. Por esa acción recibió la medalla Herido en Combate y la medalla al heroico valor en combate. Luego de un proceso de rehabilitación, continuó prestando servicios en la Fuerza en el Departamento de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría General del Ejército. Simultáneamente cursó la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Luego de recibirse, se desempeñó como ayudante de cátedra, como adjunto y finalmente a cargo de la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas 3. Se retiró de la cátedra en el año 2019. Es autor de las siguientes obras: Lucha Armada, el PRT, y las condiciones revolucionarias, tesis doctoral. Enemigos, dos protagonistas reflexionan sobre la violencia de los 70, coautor con el periodista y ex oficial de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, Carlos Gavetta.
Los soldados miran al cielo, que fue la última exposición que dio en esta casa, relatos de combates de la guerra revolucionaria y de la guerra de Malvinas. El otro expositor va a ser el Ángel Daniel León, datos personales, argentino porteño, nacido en 1944, hijo de lisboeta y vallisoletano. La verdad, dos nombres que la primera vez que los escucho. Menos mal que le decía hola papá y hola mamá, pero bueno, perdón. Arribados en el centenario argentino, bautizado en la Piedad porteña, confirmados en San Francisco, al pie de la Virgen del Carmen, patrón y general del Ejército de los Andes en el año 1950. Años de libertador y educado por las maestras mendocinas, casado, viudo, padre de 3 hijos. Profesionalmente, bachiller y subteniente de reserva, graduado en el Liceo Militar General San Martín en el año 1961, subteniente de infantería graduado en el Colegio Militar de la Nación en el año 1964 con las aptitudes especiales de comando y paracaidismo. Prestó servicios en los regimientos 6 y 7 de infantería, diplomado como oficial de Estado Mayor en el año 1976 y 1979, y en estrategia conjunta. Los servicios militares, planificación, 74 y 75 ayudante del director del Colegio Militar de la Nación, 75 movilizado al comando de Brigada de Infantería 5 en Tucumán, 1978 la crisis de Beagle, movilizado a la plana mayor del Regimiento de Infantería de Paracaidistas 17 en Catamarca. En 1980, comando del Cuerpo de Ejército 2, Secretaría General, analista de Asuntos Civiles Territoriales en la Jurisdicción Militar del Noreste Argentino. En 1984, Departamento de Comunicación Social del Estado Mayor General del Ejército, junto al Teniente Coronel. En 1982, en la Guerra de Malvinas, ayudante del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Como docente en el 69, 72 y 73, oficial instructor de cadetes. En el 82, en el segundo semestre, auxiliar de planeamiento de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. En el 83, profesor titular de inteligencia en la Escuela Superior de Guerra. En el 85, profesor titular de táctica en la Escuela Superior de Guerra también. Prestó la conducción de jefe del Regimiento 37 de Infantería en el año 1981 en Chubut, jefe del Regimiento de Infantería 19 en el 86-87 en Tucumán. Pasado a disponibilidad en el año 1988, dado de baja obligatoria en 1990. Servicios civiles, sociales, presidente de la Mutual Credus, presidente de la Fundación Bicentenario, vicepresidente de la Fundación Nuestra Historia y socio del COFA desde 1988 y actualmente miembro de la Comisión Directiva del Centro Oficial de las Fuerzas Armadas. Señor Teniente Coronel, el auditorio está a su disposición. Muchas gracias. Antes de comenzar con mi tema, con el Teniente Coronel León, parte del Departamento de Comunicación Social, estuvimos juntos cuando yo era cadete y él era oficial instructor. En unas maniobras de Córdoba hicieron un ejercicio de guerrilla y contraguerrilla. Me tocó estar en el grupo de los guerrilleros y había como jefe de esos grupos oficiales instructores que fueron emblemáticos. Yo estuve con Alonso, usted estaba con otro grupo, el otro era Montagut y el otro era Lagos. Era una época en el colegio militar que las cosas empezaban a cambiar. Había oficiales instructores muy inquietos que nos empezaron a preparar para lo que venía. Otros no eran tan inquietos y más conservadores, ¿no? Yo no sé si eso no creó una división que después explotó con el tema de Semana Santa y los caras pintadas. Puede haber en algo de eso influyó también. Bueno, pasemos al tema. Elegí este título, ¿qué hacer? Yo hago reuniones de camaradas casi todos los meses, una vez por mes en casa. Vienen 7, 8, hasta 10 camaradas y hablan, después de un tiempo de hablar de cuando éramos cadetes,
por suerte nos disciplinamos y dijimos, hablemos de lo que está pasando ahora, que las papas queman. Y a veces se me ocurrió hacer la pregunta, bueno, ¿qué hacer? Y ahí patinábamos todos, ¿qué hacer? Y yo traigo el título ¿qué hacer? De una obra famosa de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, que se llamaba ¿Qué hacer? Es decir, en pleno proceso de la Revolución Rusa, él, que era un hombre que seguía siempre una línea y en su partido no permitía desvío, escribió esta obra ¿Qué hacer? Como nosotros ahora nos encontramos en un proceso revolucionario realmente, que puede concretarse o puede causarnos un gran desencanto, no lo sabemos. Pero evidentemente hay aparentemente una intención de un cambio sustancial en la política argentina y vuelve de nuevo la misma pregunta, ¿qué hacer? ¿No? Y entonces, en qué hacer yo me voy a circunscribir al tema militar, porque obviamente hay muchos temas que aquejan a la República Argentina, pero soy militar desde los 13 años de edad, participé en un conflicto armado y los trabajos que he hecho están, las 3 obras que usted nombró, están relacionadas con las Fuerzas Armadas. Y seguramente en este centro de oficiales hay personas idóneas en otros temas. Yo me circunscribo a esto. Bueno, nuestras Fuerzas Armadas han sido desacreditadas, descalificadas, condenadas, desarmadas y humilladas. El último acto fue la humillación cuando nos pusieron de ministro de Defensa a un terrorista. Yo creo que eso fue ya directamente pura maldad. No le encuentro otra explicación. Bueno, ahora que ya no sabemos qué hacer con ustedes, te vamos a humillar, ¿no? El dejar de lado a las Fuerzas Armadas comenzó en el año 1983 cuando dijeron no hay hipótesis de conflicto. Un absurdo total, porque ¿qué es la hipótesis? Es una posibilidad. Pueden decir hay pocas posibilidades o muchas posibilidades, pero decir no hay hipótesis de conflicto es, no sé cómo llamarlo, poner la cabeza de la avestruz en la tierra, algo así, desentenderse o no importarle o no asumir ningún tipo de responsabilidad en la que tengan alguna injerencia los militares. Y en el actual estado, no solamente de nuestro país, sino del mundo, no podemos decir no hay hipótesis de conflicto, y siempre está latente el peligro de un conflicto muy grave que podemos llegar a padecer, interno o externo, con unas Fuerzas Armadas desarmadas. Como ejemplo yo doy, las Fuerzas Armadas argentinas no tienen ningún avión de combate moderno que vuele. De los tanques no tengo muchas noticias, sé que hubo una especie de repotenciación, no sé hasta dónde llegaron, tengo mis dudas de que apuesto a que no todos los tanques están modernizados a la altura de las circunstancias. Y cuando vemos la guerra entre Rusia y Ucrania y todos esos alardes técnicos, la verdad que da miedo el estado en que estamos nosotros. Por lo cual, me vino a la memoria un general que fue héroe de Vietnam del Norte, Vo Nguyen Giap. Y me pregunto si esa frase de él, famosa, terrible, que dijo el poder político se origina en la recámara de un fusil, no está vigente o no hay que tenerlo en cuenta. Yo entiendo que el poder político no nace en la recámara de un fusil, nace en un pensamiento o nace en costumbres que se convierten en leyes, pero siempre está la recámara de un fusil por las dudas. La idea de la independencia estaba,
pero si no hay un ejército que cruce los Andes, no se concreta. La Constitución y la idea de un país que se tenía que dar una Constitución estuvo durante muchos años, pero ¿cuándo se concretó? Con el respaldo del ejército vencedor en Caseros. Es así. Independientemente que cuando viene esta corriente histórica de revisionismo histórico, uno puede llegar, como me pasó a mí en el Liceo Militar General Paz en el último año, cierta simpatía por esta corriente que se llamó el revisionismo histórico, ¿no? Algunos lo entendieron muy mal o lo entendieron pero aprovecharon el momento para querer cambiar diametralmente la historia argentina. Pero revisar la historia, la idea original, me parece correcta. Bueno, muy bien. Yo dije que nuestras Fuerzas Armadas están desacreditadas, ¿no? Y ahora el único cambio que hemos visto con el nuevo gobierno es que el presidente dijo que aquellas personas que se preparan, aquellos hombres y mujeres que se preparan para la defensa nacional o para la seguridad interior, deben ser considerados héroes. Es una concepción muy moderna del heroísmo, del cual yo siempre cuestioné, ¿no? Porque tengo un concepto que no es moderno del heroísmo, es decir, el mundo moderno en su afán igualitario mezcla el mero valor con el heroísmo. Claro, es lógico que se haga porque nunca existió una definición categórica de qué es el heroísmo, con lo cual las costumbres de la época dicen lo que es o lo que no es heroísmo. Así que bueno, aceptémoslo. El otro paso que dio este gobierno en materia de la defensa nacional es que aparentemente se termina la política de ascender o estar más cerca del poder a personas que comulgan con una idea política y no a los méritos militares, que sabemos que el kirchnerismo nunca le importó los méritos militares de ningún militar y que tuvo siempre fastidio hacia los militares. Es expresado subrepticiamente y directamente. Entonces, cuando estamos ante un problema de unas fuerzas que han sido desacreditadas, descalificadas, condenadas, humilladas, entonces para esto viene la pregunta que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para volver a tener una fuerza que esté en capacidad de enfrentar lo que no sabemos, pero que sospechamos u olemos que puede suceder? Las causas de esta campaña de desprestigio de la Fuerza Armada que comenzó en el año 83 son varias. La primera es el fracaso de todos los gobiernos militares en el afán de detener la decadencia argentina. Tampoco lo lograron los gobiernos civiles, pero los gobiernos militares no lo lograron. Y la ciudadanía, ¿qué piensa en esos casos? Dice, bueno, nosotros aceptamos que están limitadas nuestras libertades, pero confiamos que con todo el poder vamos a tener un nuevo país. Y eso nunca sucedió. Entonces viene la réplica. Perdí parte de mis libertades individuales y no hemos conseguido nada. Primer punto con el cual comienza la crítica a las Fuerzas Armadas. El segundo punto es la lucha contra la subversión, que muchos jefes o algunos jefes superiores, oficiales superiores del gobierno de 1976 no comprendieron
debidamente lo que es una guerra revolucionaria. Una guerra revolucionaria exige ganar la guerra, pero exige también ganar la paz, porque es una guerra interna. Y la paz no se gana con la figura del desaparecido. Eso es lo que nos ha condenado. Ahora bien, estos oficiales superiores estudiaron lo que es la guerra revolucionaria, pero no había puntos que no lo comprendieron bien. Sobre todo se estudió la guerra de Argelia, que si bien es una guerra, fue una guerra de liberación, los argelinos querían ser libres de Francia, también tuvo connotaciones y elementos que estaban haciendo una guerra revolucionaria por el sustrato ideológico que tenían. Y vinieron a la Argentina oficiales franceses y explicaron, y hubo generales argentinos, por lo menos lo que yo sé, el general López Ofrán, por ejemplo, estuvo en Argelia. No sé qué grado tenía en ese momento el general López Ofrán. Pero se nos pasó por alto, y digo se nos pasó porque esos errores que se cometieron, si bien la responsabilidad es del jefe, nosotros cuando éramos subtenientes hablábamos de una forma que estábamos equivocados, ¿no? Se les pasó por alto dos hechos de la guerra de Argelia que fueron muy importantes. Primero, las víctimas a cargo de una represión o de un combate ilegal en Argelia eran argelinos, no eran franceses. Acá eran argentinos. Y el segundo punto que se le pasó por alto es que los franceses dijeron: la mayoría de la información se obtiene por métodos legales. Solamente si se quiere toda la información se recurre a los ilegales. Con lo cual yo pensé, ¿por qué no hubo acá, en vez de desaparecidos, presos y fusilados, pero no desaparecidos? ¿Por qué no siguieron el camino de la mayoría de la información se obtiene por métodos legales? La lucha iba a durar mucho más, íbamos a tener más bajas, el pueblo argentino que sufría, porque el pueblo argentino sufrió el accionar del terrorismo, porque metieron el miedo y crearon víctimas, se hubiera prolongado la lucha, pero hubiéramos quedado con fuerzas intactas. Hay que recordarle a muchos críticos del ejército, sobre todo los que están de las Fuerzas Armadas, sobre todo los que están ideologizados, que creen de que el pueblo argentino se opuso abiertamente en contra de las Fuerzas Armadas en su lucha contra la subversión. No es cierto. Ejemplo, cuando termina el ataque guerrillero en fracaso en el depósito, el ataque al batallón de depósito de arsenales 601 en Monte Chingolo, el día 23 de diciembre, y las tropas regresan a la madrugada del 24, la gente estaba a la vera del camino aplaudiéndolo y gritándole: terminen con ellos. No dijeron en esos términos, pero no voy a reproducir los términos, no viene al caso. Entonces, se tomó, obviamente, se puso bajo la lupa al ejército, y cuando vieron los grandes errores cometidos, se explotó sobre eso. Y sobre eso se construyó un relato. Sobre la base de los 8.000 desaparecidos, 8.000 y pico, de los cuales 1.000 le pertenecen al gobierno de Perón y María Estela de Perón. Lo que pasa que a Perón le perdonaron incluso decir a estos, después del ataque azul, no sé si los más grandes recuerdan, Perón en su última presidencia se puso el uniforme de gala y dijo: a estas clases de delincuentes hay que combatirlos, por eso mandé una ley para que sea aprobada en el Congreso. Y si no hay ley, los vamos a exterminar lo mismo, con ley o sin ley. Ni el peronismo, ni el peronismo de izquierda, ni los otros partidos han hecho mención a esto, porque han cargado la culpa solamente sobre los militares. Pero la idea
de la lucha ilegal nace con Perón y con la AAA, que es una invención de él cuando dijo hay que crear un Somatén. Somatén es un conjunto de gente armada que no pertenece ni a la fuerza de seguridad ni a la policía, que sale en busca de los delincuentes. Es lo que se creó. La AAA nace de la idea de Perón. Bueno, sobreviene en la Argentina la guerra revolucionaria, que ha sido negada. Incluso en plena campaña electoral, de la última campaña electoral, el general Balsa se sumó a la campaña pro-kirchnerista. ¿Por qué? En un tema militar. Viene en una sola pregunta y en una sola respuesta, pero que se difundió. Un periodista le dice, hay acá una guerra, hubo una guerra revolucionaria, y el general Balsa dice, no, acá no hubo una guerra revolucionaria, que es un presupuesto de toda la izquierda, negar la guerra revolucionaria, y del kirchnerismo de izquierda, que no es, que si lo definimos como un peronismo de izquierda, son dos términos en contradicción, porque el peronismo no nació de la izquierda sino de la derecha y el fascismo, o sea que el peronismo de izquierda es una frase contradictoria. Pues entonces el general Balsa, para fundamentar de que acá no hubo una guerra revolucionaria, la compara con la guerra de Malvinas, lo cual el argumento que da no es válido, porque una guerra revolucionaria no se puede decir si existe o no existe, comparándola con una guerra clásica, porque son dos guerras completamente distintas. Para saber si existe una guerra revolucionaria, hay que cotejar los hechos de ese conflicto armado con aquellos postulados que hacen que una guerra revolucionaria sea una guerra revolucionaria. La existencia, un país con el gobierno cuestionado, la existencia de una fuerza armada que quiere imponer un sistema político totalmente diferente a la existente, una población que empieza a tener miedo o está aterrorizada, un desafío directamente no solo a las fuerzas policiales y de seguridad, sino a las fuerzas armadas, y una población que empieza a dividirse. Esto es lo único que no se terminó de concretar por el accionar de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales. La población no quedó totalmente dividida como en el caso de la Guerra Civil Española. Es decir, fueron minorías y el resto fue espectador. Pero si tomamos las consecuencias, lo que sucedió, hubo una guerra revolucionaria que tiene, esto es un criterio mío, una génesis que va de 1959 a 1970. ¿Por qué tomo esta fecha? Porque 1959 es el triunfo de la Revolución Cubana en plena Guerra Fría. Pero más precisamente en 1961, después del fracaso de los anticastristas en la Bahía de los Cochinos, o Playa Girón, según el lenguaje de los cubanos, en la Plaza de la Revolución, Fidel Castro declara el carácter socialista de la Revolución Cubana, que hasta ese momento lo había ocultado. Y abiertamente empieza a exportar su revolución a toda América. Esa es una génesis. En esa exportación, yo creo, pero esto es una opinión puramente personal y no fundamentada, sino es como uno tiene un pálpito, huele. ¿Por qué? Huele de que Castro exportó la revolución cuyo objetivo principal era
que toda la presión y la tensión de los Estados Unidos no estuviera solamente sobre Cuba, sino se expandiera al resto de los países, aunque esas revoluciones fueran al fracaso, como fueron. Y después, y esto me lo contó gente de LER, yo tuve muchas charlas, tanto con Arnold Kremer, él dice seudónimo Luis Mattini, era su nombre de guerra, Luis Mattini, que fue el último jefe de LER, como con Carlos Gavetta, inteligencia de LER. Que acá recién no querían todavía lanzarse a la lucha armada porque tenían necesidad de armamento, tenían que dar unos pasos previos que todavía no lo habían dado, y los cubanos permanentemente le decían, todavía no escuchamos ningún disparo en la Argentina, todavía no. Ese apresuramiento me da a pensar de que Castro tenía dos intenciones. Una es, como subordinado a la Unión Soviética, hacer la revolución, y otro, sacarse la presión de los Estados Unidos. También en este aspecto hay que destacar una tesis doctoral de un compañero mío de la Universidad Católica Argentina, Luis Somoza, que dijo que todo el conflicto revolucionario, sobre todo en América, fue un ataque de distracción, que el ataque principal, ideado en el Partido Comunista de la Unión Soviética ya en aquella época, era la guerra cultural. ¿Qué pasó? Cuando ellos decidieron eso, y los partidos comunistas de diferentes países que siempre estuvieron muy subordinados a los dictámenes de la Unión Soviética, nace una juventud que no pertenece a los partidos comunistas, que sí es marxista o marxista-leninista o marxista-leninista castroguevarista, que trata a todos los partidos comunistas, como trataron al Partido Comunista Argentino, de burócratas. Y también los tratan de burócratas a los conductores de la Unión Soviética. Y ellos, con muy buen criterio, en vez de pelearse, le dijeron, bueno, vayan a la lucha. Sabiendo de que, independientemente del daño que pudieran causar, no iban a triunfar. Pero servían como un ataque de distracción, porque el ataque principal vino, como nosotros lo vimos y nos sorprendimos, algunos más, otros menos, pero nos sorprendimos cómo vino acá a la Argentina y que se empezó a manifestar en todo su esplendor en el año 1983. La génesis la trazo desde los comienzos. Había que aclarar también otra fecha, 1955. ¿Por qué? Porque está relacionada con Montonero. Cuando Perón se va al exilio, nace lo que se llama la resistencia peronista. La resistencia peronista tiene dos alas. Una ala sindical, muy leal a Perón y al ideario del peronismo original. Y un ala que se inclina por la lucha armada, que están encandilados con la Revolución Cubana y que, respondiendo a una idea del socialismo argentino que dijo, el socialismo en la Argentina no puede triunfar si no es a través de un movimiento, pero el único movimiento existente es el peronismo. Entonces nosotros tenemos que entrar en el peronismo y correrlo a la izquierda. Esa es la causa. Esa acción que se llamó entrismo es la causa de que el peronismo tuviera durante mucho tiempo un ala derecha y un ala izquierda que se enfrentaron por las armas por primera vez en Ezeiza, si no me equivoco, en el mes de junio de 1973. La famosa matanza de Ezeiza, fueron peronistas los de la línea ortodoxa y los de la línea de izquierda. En ese primer periodo que ya llamo génesis es porque no aparecen grupos guerrilleros muy importantes, aunque hay uno que alertó a la clase política
que fue el Ejército Guerrillero del Pueblo, que estuvo formado en Cuba, creado en Cuba, por el Che Guevara y por John William Cook. ¿Quién era John William Cook? Era un joven diputado peronista en el cual Perón había depositado mucha confianza, pero que él quería que Perón se fuera hacia el socialismo, se convirtiera en un conductor de un peronismo en el socialismo, o un socialismo directamente. Y Perón, a su vez, uno cuando lee las cartas Perón-Cook, no se atacan ninguno de los dos, pareciera que la intención es traerlo al otro hacia su propio redil. Pero bueno, finalmente Perón se ve obligado a romper con toda esa ala, ¿no? Y el momento de ruptura es el famoso conflicto del 1 de mayo de 1974 en la Plaza de Mayo, donde montoneros, después de insultarlo a Perón y a su mujer, hostilizados, se van de la plaza. Ese ejército guerrillero del pueblo sí es importante. Tuvo gendarmería un golpe de suerte de localizarlo y desbaratarlo. Estaba conducido por Ricardo Massetti, un periodista argentino que fue a ver la Revolución Cubana, se encantó con la Revolución Cubana, se quedó en Cuba y le creó a los cubanos la agencia Prensa Latina. Su hijo estuvo en la Argentina como, diríamos, casi no fue un combatiente. Le empezaron a dar, era muy jovencito, lo alababan en Cuba como el hijo de la Revolución Cubana, estuvo en pegatinas y esas cuestiones, no sé si no habrá participado en una acción menor. Y finalmente se desencantó con la Revolución Cubana muchos años después y ahora no vive en Cuba. Pero en el año 1970 termina la génesis. ¿Por qué digo que termina la génesis y comienza la guerra revolucionaria propiamente dicha? Porque en el mismo año ya hay dos organizaciones, hubo muchas organizaciones subversivas, pero ya hay dos que sobresalen: Montoneros y el PRT hasta ese momento, Partido Revolucionario de los Trabajadores, fundado en el año 1965. Montoneros hace su carta de presentación, que es una especie de declaración de guerra, cuando asesina al general Aramburu el 1 de junio de 1970. Un mes y pico, casi 2 meses después, porque fines de julio, el PRT en una isla del delta del Paraná crea el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y cuando crea el Ejército Revolucionario del Pueblo, ahí hubo un conflicto entre dos alas, un ala netamente marxista-leninista y un ala trotskista, que estaban enfrentados, y finalmente Santucho dice: nos tenemos que desembarazar de esto porque la línea es el marxismo-leninismo y no el trotskismo. Triunfa y ese Ejército Revolucionario del Pueblo nace en el quinto Congreso. Ese quinto Congreso ha sido editado en un libro, Quinto Congreso y después las reuniones de los comités revolucionarios posteriores. A mí me llamó la atención algunas frases de esas resoluciones del Quinto Congreso y del Comité Central y Comité Ejecutivo posteriores, ediciones del Combatiente en 1973. Por ejemplo, en este sentido podemos decir que la guerra civil revolucionaria ha comenzado en nuestro país. A partir de esta realidad es inútil que nos pongamos a discutir en qué lugar geográfico vamos a comenzar una guerra que ya empezó hace más de un año y en la que estamos metidos hasta el pescuezo, o dónde comenzará a combatir el partido cuando ya tenemos más de medio partido en la clandestinidad y combatiendo. El militarismo de Lerch, uno de los aspectos que demuestra su militarismo, es que tanto los miembros del PRT como el ERP, por supuesto el ERP, los miembros del PRT tenían que tener conocimiento de la lucha armada y eventualmente podían ser convocados para una operación militar. Todo el partido al combate es
una premisa que mantuvieron permanentemente y que fue a la postre la causa de su derrota, el excesivo militarismo. Bueno, esta guerra revolucionaria fue enfrentada primero por el gobierno de Onganía y del gobierno militar de la Revolución Armada de la Revolución Argentina, Onganía, Levingston, Lanuse, por el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez Perón. No pongo el de Cámpora porque el de Cámpora fue un gobierno de montoneros. Los montoneros y la izquierda llama a ese periodo en que estuvo Cámpora en el poder, que fue de una anarquía como yo nunca vi en mi vida, en la Argentina le llamaron la primavera de Cámpora. Lógico que estos hombres hayan visto como primavera un gobierno de anarquía. ¿Por qué? Porque tanto Heller como Montoneros tenían aunque ellos no lo reconozcan, tenían una vena anárquica. Sus procederes siempre tuvieron una vena anárquica, por más que ellos dijeran somos marxistas-leninistas. Y digo esto porque el anarquismo no solamente no es marxista-leninista, sino que en algún momento de la historia tuvieron enfrentamientos y enfrentamientos armados. Cuando terminó la Revolución Rusa, por ejemplo, en los astilleros cercanos a San Petersburgo, fue tomado por obreros anarquistas. Y dijeron, bueno, nosotros nos hacemos cargo de estos astilleros. El buró político le dijo, no, esto lo maneja el nuevo gobierno marxista-leninista, triunfado en la Revolución de Octubre. Dijeron, no. Entonces, ahí hubo un enfrentamiento porque no se avenían estos obreros a subordinarse, a aceptar de que esos astilleros los tenía que manejar directamente el Estado, que era el que representaba a todos los obreros. Bueno, esa vena anárquica, digo vena anárquica porque ellos nunca dijeron dentro de nuestra ideología está el anarquismo o parte del anarquismo, pero sí lo estaba en sus actitudes, en muchas oportunidades demostraron eso. Bueno, yo dije recién, el gobierno militar fracasó por 3 causas que lo condenaron. Los métodos ilegales, el tercer elemento, el último elemento que participa en la lucha contra la subversión o la sedición, es el gobierno militar de 1976-1983, que fracasa. ¿Por qué fracasa? Por 3 motivos. Los métodos ilegales en la lucha contra las organizaciones político-militares, la derrota en la guerra de Malvinas y el fracaso de la política económica. Una vez charlando con un amigo de la Armada Peruana, retirado de la Armada Peruana, que participó también en algunas operaciones que se hizo en Perú en contra de elementos sediciosos, me dijo, lo que a ustedes los condena es la guerra de Malvinas. Y es lo que yo creo. Porque varios gobiernos, en varios países, como es Chile, como es en Uruguay, ha habido militares condenados por excesos en esa lucha, pero nunca como acá, que llevamos 20 años de juicio a partir de los juicios del 2003, cuando se anularon las leyes de punto final y obediencia de visa, no ha sucedido en ningún otro país de América. ¿Cuál es la diferencia? Y este estudioso de los conflictos revolucionarios, este oficial peruano, me dijo, Malvinas. A ustedes no lo condenan los desaparecidos, no lo condena la guerra revolucionaria, a ustedes lo condena Malvinas. Y yo creo que eso es cierto. Cuando cayó el gobierno militar se conformó un frente hostil hacia las Fuerzas Armadas que existe hasta el día de hoy. ¿Quiénes formaron ese frente hostil? Primero, la izquierda en todos sus colores, desde la izquierda extrema hasta la menos extremista. Y la partidocracia. Lo que yo llamo partidocracia no a la política en general, ni a los partidos políticos en general, sino a aquella parte del espectro político
que carece de una mirada nacional. Incluso carece de una mirada provincial y hasta municipal. Es decir, priva los objetivos personales, los objetivos sectoriales y obran en consecuencia. Y una prueba de esa irresponsabilidad es que cuando cargaron contra las Fuerzas Armadas durante tantos años hasta el día de hoy, no les ha importado que el país carezca de Fuerzas Armadas. En otros países puede haber un juicio, puede haber una condena, pero no tenía por qué existir el desarme. ¿Por qué existe el desarme? Yo creo que el desarme existe porque hay un tercer elemento que debemos sumar a la izquierda y a la partidocracia, y se llama Gran Bretaña. Y la sospecha, porque es una sospecha, no puedo comprobarlo, es que de todas las organizaciones de derechos humanos que hay en la Argentina, creo que la más importante, la más fuerte, sobre todo financieramente, es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Si uno entra a la página web del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuya cabeza, cuyo líder es el terrorista Horacio Berbisky, está apoyado por numerosas organizaciones no gubernamentales, especialmente de Europa. Pero, oh sorpresa, está apoyado también por una organización que no es no gubernamental, es gubernamental y ellos lo ponen en la página web. ¿Quién es? La Embajada Británica en la República Argentina. La Embajada Británica en la República Argentina apoya al Centro de Estudios Legales y Sociales, está en la página web del CELS. ¿Cuál es el objetivo de Horacio Berbisky? La destrucción de las Fuerzas Armadas Argentinas. ¿Cuál es el objetivo de Gran Bretaña? Y bueno, que las Fuerzas Armadas Argentinas casi no existan para que no molesten más, tal vez pensando no tenemos que fortificar las islas, o tal vez pensando en algo mucho más grave, que es que Argentina pierde una parte de su territorio patagónico. No lo sé, pero llama la atención. Yo hablé de que los dos elementos hostiles a las Fuerzas Armadas son la izquierda, por un lado, y la partidocracia, por otro. El sustrato ideológico de la partidocracia es una melange y básicamente lo que la cataloga, lo que la define, es su irresponsabilidad, su falta de una mirada nacional, falta de un espíritu nacional y la corrupción. En cuanto a la izquierda ya sabemos qué es lo que lo define, que es la ideología marxista. ¿Qué dice el marxismo? La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En un momento dado de la vida de la humanidad, alguien comienza a labrar y a cultivar la tierra y a domesticar los animales. Ya no vive de la caza y de la pesca, con lo cual puede acumular. Se hace dueño de lo que los marxistas llaman las fuerzas productivas. Y aquel que no tiene esa parcela de tierra ni ha domesticado animales, trabaja para este hombre que necesita gente que trabaje para lo que él ha montado. Entonces, aprovechándose de su superioridad, nace, según el marxismo, la lucha de clases. Patricios y plebeyos en algún momento dado, aristócratas y burgueses, cuando la burguesía todavía no era muy fuerte, y finalmente burguesía y proletariado. ¿Qué es lo que hace que alguien sea opresor y el otro sea el oprimido? Ser o no ser dueño de los medios de producción. ¿Y qué es el Estado para el marxismo? El órgano de opresión de una clase por otra. Esa es la definición. Por lo cual, cuando triunfa el marxismo, o sea, cuando el proletariado triunfe sobre la burguesía, va a haber una sola clase social, el proletariado.
al haber una sola clase social, desaparece el Estado por definición. Si el Estado es el órgano de opresión de una clase por otra, y ya no hay dos clases sino una sola, tiene que desaparecer el Estado y nace un mundo idílico donde no está la dialéctica del mando y de la obediencia. Eso lo convierte al marxismo en una religión, porque están describiendo un paraíso en la tierra, un paraíso sin Dios, por supuesto, porque Dios es el opio de los pueblos, es una consolación de los oprimidos, pero es un paraíso. Por eso es el atractivo y por eso mucha gente ha tomado las armas y se ha hecho matar por ese paraíso. Y lo que se desconoce en quienes no conocen la guerra revolucionaria es que en el fondo la guerra revolucionaria es una guerra de carácter ideológico. Es una guerra de carácter religioso. Y yo he visto muy buenos soldados, y dio la casualidad que esos muy buenos soldados que vi tenían una muy buena formación religiosa. Por ejemplo, el jefe del equipo de combate, en el combate donde yo participé, cuando me llevaron al puesto de comando, al puesto de reunión de heridos que estaba al lado del puesto de comando, pude ver cómo ese hombre comandaba el equipo de combate y realmente quedé admirado. Cuando fui cadete del Liceo Militar General Paz en quinto año, teníamos mando, en aquella época teníamos mando sobre los cadetes de otros años, un mando observado permanentemente por los oficiales instructores porque éramos muy jóvenes, tenemos 17 años. Entonces nos dieron un curso una semana antes de que entraran los cadetes de otros años. Yo de ese curso me olvidé de todo, menos de una frase de un mayor que dijo: para mandar hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente. Y yo tuve la suerte de ver en pleno combate a un hombre mandar con la cabeza fría y el corazón caliente, y era en ese momento, capitán John Estamaya, condenado a cadena perpetua. No lo condenaron, murió preso y enfermo de cáncer. Brillante. Y los oficiales le tenían una admiración, de esa admiración que los años a uno lo hacen comprender que no nace por la simple jerarquía, sino por las cualidades de ese hombre. Y ese hombre tenía una sólida formación religiosa. Y así muchos otros más, no voy a nombrar porque me los he olvidado, el nombre de todos. Bueno, hablamos de la partidocracia, el aporte. Bueno, la carga contra las Fuerzas Armadas comienza con el gobierno de Alfonsín, pero fundamentalmente con el ala izquierda de su partido, la Coordinadora, síntesis de la Coordinadora de Jóvenes Radicales, harto sospechosa de haber sido cómplice del ataque a la Tablada protagonizada por la organización terrorista Movimientos Todos por la Patria. ¿Por qué es harto sospechosa? Porque Gorriarán Merlo, uno de los jefes guerrilleros, considerado uno de los más militaristas, porque por ejemplo Arnold Kremer, que venía de una extracción sindical, tenía otro concepto. De hecho, cuando el PRT se va al exilio, hay un 6º congreso en el Piamonte, Italia, y ahí se divide el PRT. Unos liderados por Arnold Kremer, que venía con una extracción sindical, un hombre ideológicamente mucho mejor formado que Gorriarán Merlo, dice: nuestra estrategia a partir de este momento es dejar las armas y tratar de insertarnos nuevamente en la Argentina políticamente. La otra ala, la de Gorriarán Merlo, se va, dice: no, la lucha armada tiene que continuar. Intentan abrir un frente rural en Jujuy, pero lo disuelven porque la guerra de Malvinas le quitó el espíritu patriótico de Malvinas, los dejaba sin argumento. Se van a Nicaragua, combaten en Nicaragua, prestan muy buenos servicios. Gorriarán Merlo, por ejemplo, era el nexo entre la inteligencia cubana y la inteligencia de Nicaragua,
algunos llegan a altos cargos jerárquicos dentro del ejército sandinista, algunos trabajan en la organización de la justicia nicaragüense, otros en los elementos de inteligencia, y Gorriarán Merlo, antes del ataque a la Tablada, él era el jefe, estando él en calidad de prófugo de la justicia, se entrevista con el ministro del Interior, el Cotino Siglia, y con Gil Lavera, lo cual es sumamente sospechoso. Como también es sospechoso de que cuando se hace el juicio a los hombres que atacaron la Tablada, el juicio estaba circunscrito a lo que había pasado en la Tablada y no a lo que había pasado fuera de la Tablada. Por ejemplo, las voces que decían, cuidado, que este movimiento Todos por la Patria, que acá en la Argentina se presentó como un espacio progresista amplio, en realidad era una reconvención del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero eso lo sabían los que fundaron el ERP, que fue ese MTP, que fue fundado no en Buenos Aires, fue fundado en Nicaragua. Tampoco se investigó cómo entraron las armas antitanques de origen ruso que le proveyó Nicaragua al MTP para atacar las dos unidades de la Tablada porque eran unidades blindadas. O cómo entraron otras armas, porque había fusiles FAL que no eran argentinos, entonces eran nicaragüenses. Eso no se investigó. Hablando de la partidocracia, discúlpenme que se me pasó el tema porque tendría que haber terminado primero con esto, con la partidocracia, que yo dije, no me refiero a la totalidad de los hombres de la política, de los partidos políticos, sino a aquellos que carecen de una visión nacional, provincial o municipal. Yo creo que les cabe una famosa frase, unas famosas palabras de un filósofo alemán llamado Oswald Spengler en su obra Años Decisivos, que refiriéndose a lo que él llamaba el sentimentalismo trasnochado de las corrientes teóricas de los siglos XIX y los siglos XX, dice lo siguiente: esto es lo que yo creo que le viene bien a la partidocracia. Ve las cosas humanas, la historia y el destino político y económico desde abajo, pequeña y mezquinamente, desde el respiradero del sótano, desde la calle, el café de literatos o el mitin, no desde la altura y la lejanía. Toda clase de grandeza, todo lo que sobresale, impera o le es superior, le es odioso, y para él la actividad constructiva consiste en la demolición de todas las creaciones de la cultura, el Estado y la sociedad, hasta el nivel de las gentes pequeñas sobre el cual no se alza comprensivamente su pobre sentir. Son palabras muy duras, yo creo que le viene bien, y habría que leérselo. La partidocracia argentina también pretendió crear, y lo creó, a un chivo expiatorio con la intención de que durara de por vida. Y ese chivo expiatorio tenía que ser, no podía ser el gobierno militar, porque el gobierno militar ya no estaba. Entonces, en un acto perverso, trasladaron las culpas del gobierno militar a las Fuerzas Armadas. Por eso todos los gobiernos como el kirchnerismo, peronismo de izquierda, tratan a las Fuerzas Armadas de hoy, donde todos los hombres que están en actividad no participaron en la lucha contra el terrorismo, contra los sediciosos, los agrede, los maltrata, porque es el chivo expiatorio que tape sus propias culpas. Ese fue el objetivo, uno de los objetivos. El objetivo de los hombres de izquierda no, el objetivo de los hombres de izquierda nace de su ideología. Si el Estado es el órgano de opresión, una fuerza por otra, y el último reducto de ese Estado son las Fuerzas Armadas, hay que destruir a las Fuerzas Armadas o disolverlas. A veces
es más eficaz eso. Dije, entonces cuando comienza esa carga contra las Fuerzas Armadas, por distintos motivos, comienza con Alfonsín y con la coordinadora. Hay un detalle de la coordinadora no menor. El sistema de analizar la realidad de los hombres de la coordinadora es la dialéctica, el juego dialéctico. Yo no estoy en contra del juego dialéctico en tanto y en cuanto definamos qué es lo que va a entrar en el juego dialéctico. La esencia o la existencia, el noumeno o el fenómeno. Porque si los elementos circunstanciales, ¿no?, aquellos que podríamos llamar vulgarmente de quita y pone, entran en el juego dialéctico, yo estoy de acuerdo con la dialéctica. Si no tengo el conocimiento de un elemento que sirva de base para un razonamiento deductivo y no inductivo, como es el de la dialéctica es un pensamiento inductivo. Y como es inductivo, nunca puedo llegar a decir 2 más 2 igual a 4. Voy por aproximación. Bueno, si me falta el elemento como para comenzar el pensamiento deductivo, con el cual llego a una verdad que es irrefutable, bueno, acepto el juego dialéctico, pero siempre y cuando no entren las esencias, porque si entran las esencias en el juego dialéctico, hoy somos, mañana no. Si ponemos la patria en el ejemplo, en el juego dialéctico, mañana, por una resolución trasnochada en el Congreso, la patria deja de existir. Y eso no puede ser. Porque el hombre, desde el hombre primitivo, sabía que para vivir había que tener un punto de referencia. Y el punto de la referencia son aquellos valores esenciales. Y la coordinadora es, en su forma de analizar la realidad, usa la dialéctica, y cuando nosotros empezamos a conocerlo a sus principales dirigentes, vemos que son personas que si tienen que poner las esencias en el juego dialéctico, la ponen. Después del ataque a la Tablada, que fue el último de los ataques guerrilleros a una unidad militar, se juzgó a los terroristas. No pasó mucho tiempo, una campaña nacional e internacional, fundamentalmente europea, para que los dejen en libertad. Finalmente los indultaron y tuvo la responsabilidad del indulto el presidente Duhalde y el presidente de la Rúa. Me olvidé de decirle que entre los miembros del MTP está, por ejemplo, muchas personas, o sea, sobre los miembros del MTP, que luego fue la organización que atacó la Tablada, hay muchos hombres que ya estaban dedicados a los derechos humanos o que a posteriores se dedicaron a los derechos humanos. Uno de ellos, Eduardo Luis Duhalde, no el que fue presidente, sino que fue secretario de Derechos Humanos. Y lo recuerdo muy bien, porque siendo él secretario de Derechos Humanos, en el año 2009, la Secretaría de Derechos Humanos dijo que los dos guerrilleros, o sacó en un documento donde había otros hombres que eran considerados víctimas, dijo que los dos guerrilleros que murieron en el combate donde yo participé habían sido asesinados. Con lo cual, nosotros teníamos que haber ido presos. ¿Pero por qué no fuimos? Paradójicamente, por dos documentos, uno del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, la revista Estrella Roja, y otro por un documento del Partido Revolucionario del Trabajador, la revista El Combatiente, que decía que esos dos guerrilleros murieron combatiendo. Si no, nos hubieran metido presos. ¿Por qué? Y bueno, porque un terrorista, Eduardo Luis Duhalde, estuvo en los derechos humanos. Jorge Baños, otro terrorista que muere en el ataque a la Tablada, estaba íntimamente ligado a las Madres de Plaza de Mayo. Y hay otros más, que no quiero, me voy a exceder en el tiempo, que lo tengo acá en el libro Los soldados miran al cielo cuando toco la Tablada. Me llamó la atención la cantidad de hombres que participaron y que después se dedicaron a los derechos humanos.
Y también un palo para la Iglesia, sobre todo para esa parte de la Iglesia progresista. Hubo teólogos que fundaron el MTP en Nicaragua. Hay que leer, yo no lo leía, pero sí leer el título de esas obras, ¿no? Bueno, que prácticamente Cristo es un hombre de la revolución. Esa es la idea de estos teólogos de izquierda. Cristo es un hombre de la revolución, Cristo es el que, la posición, la verdadera posición dentro de la Iglesia es analizar a la Iglesia católica, y señalar con el dedo a aquella iglesia que no está acorde a los tiempos. Muy bien. La campaña contra las Fuerzas Armadas tiene un núcleo que es una verdad, los 8.000 desaparecidos. Y sobre esa verdad, que obviamente pegó fuerte, porque pegó fuerte en la conciencia del pueblo argentino, con lo cual todo lo que venía después era aceptado, todo lo que vino después no era verdad. Porque sobre esa verdad, que vuelvo a repetir, golpea en la conciencia del pueblo argentino, hubo muchos olvidos y muchas falsedades o tergiversaciones. Entre los olvidos, que la juventud no lo sabe, los elementos, las fuerzas, las organizaciones sediciosas, fundamentalmente ERA y Montonero, atacaron 8 unidades militares, 8 cuarteles militares, numerosos ataques a comisarías, puestos de las fuerzas de seguridad y puestos policiales, toma de pueblos como Garín, Acheral, La Calera, colocación de 4.380 bombas, más de una por día durante 10 años. Acabo de leer en el diario que cuando se juzgó a la Junta se dio otra cifra de cantidad de bombas. En ese juicio se dio la cifra de 5.200 en el diario La Nación de hoy. El asesinato de 1.094 personas inocentes que no pertenecían ni a las Fuerzas Armadas, ni a las Fuerzas de Seguridad, ni a las Fuerzas Policiales, que eran hombres, mujeres y niños. 2.368 heridos, sin contar el daño a la producción, porque hubo empresas que se fueron del país buscando trabajar en paz, porque eran amenazados permanentemente. Aparte de desestabilizar a los gobiernos existentes, fundamentalmente al de María Estela Martínez de Perón. Y la campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas, el relato, es la historia tergiversada de la violencia de los 70, ha tomado ese nombre, el relato. En lo que respecta a la guerra revolucionaria, se basa en los siguientes puntos. Primero, en la Argentina no hubo una guerra revolucionaria. Falso. El tribunal que juzgó a la Junta Militar dijo que acá sí hubo una guerra revolucionaria. Previo a las últimas elecciones, el general Balsa, bueno, lo que conté recién, que dijo que no había una guerra revolucionaria y que lo comparó con la guerra de Malvinas, que es una metodología errónea para definir si hubo o no una guerra revolucionaria. Las organizaciones político-militares y guerrilleras o terroristas eran insignificantes. Falso. Las organizaciones como el ERA y Montonero no eran insignificantes. El ERA, en un momento dado de la historia, fue considerado el ejército revolucionario más importante de América. Fidel Castro, cuando habló con el que luego fuera el último jefe del ERA, Arnold Kremer, que Arnold Kremer, nombre de guerra Luis Martínez, fue a pedirle apoyo para el frente rural que se estaba por abrir en Tucumán, Fidel Castro le dice: el comienzo de ustedes en la Argentina es mucho mejor que el comienzo nuestro en Sierra Maestra en Cuba. Eso me lo dijo Arnold Kremer a mí en una reunión que tuvimos en casa. Tuve varias charlas con Arnold Kremer. Es un hombre amplio, se puede hablar. Independientemente que, por supuesto, él minimiza algunas cosas y centra, subraya otras. Pero al margen, cuando no está frente a una cámara de televisión, dice cosas muy, muy interesantes.
Heller tenía 4 compañías guerrilleras: Ramón Rosa Jiménez en Tucumán, Decidido de Córdoba en Córdoba, Combate de San Lorenzo en Rosario y la Ribera del Paraná, Héroes de Trelew en Buenos Aires, y creó un batallón para atacar el batallón Depósito Arsenal 601. Además de intentar crear una nueva compañía llamada Los Infernales de Güemes en Salta y tratar de abrir un frente rural en Misiones, cuando en estado incipiente fue desbaratado por un curso de comando que pasó por Misiones. Heller, junto con Tupamaros de Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, formó una organización supranacional llamada Junta de Coordinación Revolucionaria. Cuando critican el Plan Cóndor no es otra cosa que salir al cruce a la Junta Coordinadora Revolucionaria, que luego, o sea, que consistía en que si yo capturaba a alguien de Tupamaros acá, se lo mandaba al Uruguay. Si después ese hombre desaparecía, bueno, ahí sí pueden criticar, pero la existencia misma del Plan Cóndor tiene su lógica, es una respuesta a la Junta Coordinadora Revolucionaria. Las 2 organizaciones nombradas más fuertes de la Argentina fabricaron armas. El PRT, una pistola ametralladora de origen sueco Carl Gustaf, se fabricó en distintos talleres del Gran Buenos Aires. Y Montonero fabricó un lanzacohete y granada. El lanzacohete fue probada en la Escuela de Técnica. Desde el cruce de Avenida Dorrego y las vías del tren, que ahora está clausurado como para que pasen los autos, de ahí tiraron un cohete que pegó en un techo, no causó ningún otro daño, de la Escuela Técnica. Tercera falsedad. Las organizaciones mencionadas y otras menores luchaban por el regreso de la democracia. Falso. Roberto Santucho, en su pequeña obra Poder Burgués y Poder Revolucionario, Populibros, Buenos Aires 2007, dice claramente: nuestro enemigo es la burguesía. No importa si la burguesía llegó al poder a través de un golpe militar o de elecciones libres. O sea que todo gobierno que tuvo la Argentina, que no llegó por un golpe militar, sino por elecciones libres, tenía que ser atacado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, porque es la burguesía, es el enemigo que está explicitado en todo el pensamiento marxista-leninista. También el año más violento de la historia argentina fue durante un gobierno constitucional, 1975. De los 8 cuarteles militares que fueron atacados por la guerrilla, 7 fueron atacados durante la vigencia de un gobierno constitucional y solo 1 durante la vigencia de un gobierno militar. La Operación Independencia se realizó contra una guerrilla casi inexistente para justificar una cruel represión. Falso. Cuando se cuestiona la insignificancia diciendo, pero acá hubo oficiales, suboficiales y soldados que murieron en Tucumán, ¿de qué insignificancia me habla? Me dice, murieron, aunque parezca mentira, pero como ellos están acostumbrados a imponer una verdad a fuerza de repetición, ellos dicen, murieron por impericia de la propia tropa. Daniel Goodman, en su obra sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo, Sangre en el Monte, la increíble aventura de Heller en los cerros tucumanos, Buenos Aires, Sudamericana 2010, narra, él me entrevistó a mí para ese libro, y narra que un subteniente estuvo perdido en Tucumán durante una semana. Yo me lo encontré tiempo después en un evento a Goodman y le dije, Goodman, lo primero que se enseña en el colegio militar, cuando una de las primeras instrucciones que recibe un cadete que entra al primer año del colegio militar, el manejo de la brújula, el manejo del mapa y los ejercicios que se llaman navegación terrestre, o sea, por manejo de la brújula tanto durante día o de noche. Y además, le digo, Tucumán está lleno de puntos de referencia con el cual usted no se puede perder. Todos los cursos de agua,
que estaban en la zona de operaciones, tarde o temprano cruzan la ruta 38 que corre de Tucumán, una ruta troncal que corre de Tucumán hasta Catamarca. Si el terreno sube, usted va hacia el oeste, si el terreno baja hasta el este. Y hay tres franjas bien marcadas, una franja de cañaverales, después viene la franja del monte y después a medida que uno va ascendiendo se va raleando el monte hasta quedar una zona, no digo árida, pero semiárida. Entonces, si alguien se pierde, entra a caminar, si sube sabe a dónde va, si baja sabe a dónde va, si se topa con un río, sigue el curso del río, llega a la ruta 38. No me contestó nada. Y a un periodista que yo lo entrevisté porque él había hecho un trabajo sobre la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera. Y yo quería la FOTIA. Y yo quería saber si ellos estaban de acuerdo con la lucha armada o no, porque la FOTIA estuvo a cargo de un dirigente que era peronista de izquierda. Sí, era peronista de izquierda, pero estaba en contra de la lucha armada. Entonces, él me preguntó cómo había sido mi enfrentamiento, con lo cual yo le entré a contar y me dice cómo eran los cursos de comando, pero todo eso me preguntaba para armar, como si fuera un hombre que realmente conocía bien el meollo de la cuestión y de las cuestiones militares, para armar un artículo que decía que al teniente primero Cáceres, que murió para tratar de rescatarme a mí del fuego enemigo, no lo mató la guerrilla, lo mató la propia tropa por impericia. Y fue tan cínico, yo dejé de llamarlo, porque solamente me dijo una cosa importante y nada más, y un día me llama por teléfono. ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Le digo, mirá, ¿por qué razón escribiste en una revista digital que a Cáceres lo mató la propia tropa si yo sé cómo murió Cáceres porque murió al lado mío? ¿Vos no viste la autopsia? Así me contestó. Ese es el pensamiento de los hombres de izquierda. Si el objetivo es un paraíso en la tierra, todo vale. Por eso, y sobre todo, cómo repiten algo. Yo en las reuniones de camaradas, cuando alguien trae una buena noticia, lo primero que le preguntamos por formación es, ¿cuál es la fuente? Pero ellos no. Sobre todo cuando hay una crítica a las Fuerzas Armadas o al gobierno que no es el de ellos, no se cuestiona nada. No está la pregunta, ¿cuál es la fuente? Directamente lo toman como cierto y entran a repetir hasta el cansancio, hasta imponerlo como verdad. Otro de los puntos de esta falsedad del relato. Los guerrilleros tenían el patrimonio del valor y el heroísmo porque luchaban para liberar a los oprimidos, en cambio las fuerzas gubernamentales luchaban para los opresores. Mentira. Las operaciones contra las fuerzas sediciosas, yo a veces se usa el término guerrillero o terrorista, guerrillero terrorista es la metodología, pero la esencia es la sedición, es decir, la búsqueda de un cambio radical en el sistema de gobierno. Se luchó con un espíritu patriótico, se luchaba por la patria, a nadie se le pasaba por la cabeza que estaba defendiendo a los opresores que poseen los medios de producción. Eso es un lenguaje marxista. Y después, creer de estos guerrilleros que eran superiores a nosotros en valor, en coraje, nace de lo que Vicente Massot llama el encandilamiento cubano. En Cuba, un grupo de guerrilleros, de 300 guerrilleros, derrotaron a un ejército de Batista de 40.000 hombres. Y los primeros que llegaron, porque tuvieron muchos problemas cuando desembarcaron en Cuba, los primeros que llegaron a Sierra Maestra eran 12. Lo primero que se me ocurrió cuando leí 312, dije, esto quieren asociar los 12 guerrilleros que llegan a Sierra Maestra con los 12 apóstoles, es propaganda.
y a los 300 guerrilleros con los 300 espartanos. Lo que es falso, porque no solamente eran los guerrilleros de Sierra Maestra, porque estaba tan desprestigiado Batista, estaba tan corrupto el ejército de Batista. Había mucha oposición en distintos pueblos, por más que Regis Debray diga que la esencia de la revolución cubana eran los guerrilleros que estaban en el monte, se está olvidando de la oposición que había en cada ciudad de Cuba, que a lo mejor no era una oposición armada. Se está olvidando de que hubo regimientos de Batista que fueron comprados. Y se están olvidando de que Estados Unidos terminó soltándole la mano al ejército de Batista, que si bien era un ejército influenciado por los Estados Unidos, armado por los Estados Unidos en un momento dado tenía que soltarle la mano porque si no entraba en una contradicción terrible, porque el ejército que había liberado a Europa del tirano Hitler no podía ser que estuviera defendiendo al tirano Batista. Entonces le soltaron la mano. Y claro, al soltarle la mano con un ejército corrupto hay un hecho, en la famosa batalla de Santa Clara, un combatito de Santa Clara, una ciudad que está casi a mitad de camino entre Sierra Maestra, que está en el oriente cubano, Santiago de Cuba, y La Habana, que fue tomada por un grupo de guerrilleros, en los cuales creo que estuvo encabezado por Guevara. Hubo un coronel del ejército de Batista que manda un tren con soldados. No bajó nadie del tren. Claro, no estaba el jefe estaba en su yate. Lo que me llama la atención que un coronel tuviera un yate como para escapar de Cuba por el Caribe. Estuvo tan corrompido que se caía a pedazos. Bueno, después dicen los militares argentinos eran formados en el colegio militar para respaldar a los opresores y pertenecían a una casta. Falso. La famosa obra de Robert Potach, El ejército de la política en Argentina, 1928 y 1945, una obra alabada por quien la haya leído, una obra muy seria, dice, ya en aquella época, en la época que podíamos pensar de que el oficial tenía ciertos aires aristocráticos, digamos principio del siglo, la década del 10, la década del 20, todos los oficiales del ejército argentino eran de clase media. Y muchos eran hijos de inmigrantes, pero inmigrantes que venían mal, o sea que tal vez no eran ni siquiera de clase media el origen, independientemente de que es inmigrante, en su espíritu, en su conducta, mejor dicho, su cultura del trabajo, puso a su hijo y lo convirtió en doctor, mi hijo el doctor, ¿no? Pero era de clase media. Y me decía un militar argentino, viejo ya falleció hace mucho tiempo, muchos de los hombres de la Armada, oficiales de la Armada, eran hijos de mecánicos italianos. Eso, había los barcos, los acorazados del principio del siglo, traían una tripulación muy grande, eran hijos de italianos, que eran mecánicos, que estaban trabajando en la Armada y lograron, porque sus hijos pudieron pasar el examen de ingreso y nadie le puso trabas por ser hijo de un inmigrante mecánico, fueron oficiales de la Armada. Después lo pintan como aristocrático, etcétera, etcétera. No, la masa de los oficiales son de clase media. Mi padre, yo no sé si mi padre era de origen, nació en la República Checa. Llegó a la Argentina y trabajó en una fábrica de cemento ¿cómo se llama esta localidad salteña? Que está al lado, bueno, ya me voy a acordar el nombre, es muy conocida y ahora se me fue. Y ahí conoció a mi madre. Había una fábrica de cemento y había unos motores que, bueno, necesitaban gente idónea. Yo no sé si era un técnico en los grandes motores y en el montaje de la fábrica o era un obrero especializado. Y así mucho más. Y no hablemos de la cantidad de oficiales que son hijos de sus oficiales. El teniente primero Cáceres, un héroe, donde no hay ninguna, la máxima expresión del heroísmo la ha hecho Cáceres, porque es el que muere por salvar a un camarada, a sabiendas de que cuando él va a salvar al camarada está tirando un dado para arriba donde solamente dos caras lo están apoyando. Porque esa es la conclusión de que yo llegué después de pensar muchas veces, porque a Cáceres me viene a la memoria cientos de veces, ¿no? Era hijo de un suboficial.
y sigue habiendo hijos de sus oficiales. Entonces, ¿dónde está la aristocracia de los oficiales? Otra falsedad. Cuando llegó el kirchnerismo, la campaña antimilitar se profundizó, ¿no? Y hay un pacto entre Horacio Berbisky, que yo no nombré, que está a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Néstor Kirchner. ¿Cuál es el trato? La izquierda no iba a criticar ni la corrupción, ni el aumento en la cantidad de pobres de la República Argentina. Algo que llama poderosamente la atención. Si hay algo que ha hecho la izquierda en el mundo, desde que apareció en la Revolución Francesa, aparece la izquierda. El comunismo se muestra en la Revolución Francesa. Lo que pasa es que la Revolución Francesa era una revolución burguesa, y cuando apareció alguien diciendo que quiero que la revolución pase de un estado burgués a un estado proletario, lo liquidaron. Pero nace en la Revolución Francesa, y de la Revolución Francesa hasta el día de hoy, si hay algo que la izquierda nunca dejó de hacer, es de criticar y gritar cuando hay un aumento de la pobreza, cuando hay una decadencia en la salud, cuando hay una decadencia en la educación. Y acá nuestra izquierda se quedó calladita la boca, incluso cuando el nivel de pobre llegó casi al 50%. ¿Por qué? Porque le dieron algo a cambio, la compraron. ¿Qué le dieron? Puestos importantes en el Estado. La primera vez que yo entrevisté a Arnold Kremer, el último jefe del ERP, lo esperé a la salida de Riancé, la Defensoría del Pueblo. Y charlamos en una confitería próxima. Le dio una historia ideologizada sobre la violencia de los 70 y su difusión. La anulación de las leyes de punto final y obediencia de vida, que si anulaban las leyes tenían que anularlo también para los terroristas. No, para ellos no, solamente para los militares, ¿no? Con lo cual ahí comienza a crearse ciudadanos de primera y segunda. Digamos las cosas como son. Durante el kirchnerismo los militares hemos sido ciudadanos de segunda categoría. En cualquier momento nos podían llevar preso por cualquier cosa. Hace poco acabo de leer un fallo escandaloso donde yo no sabía que algunos detenidos, terroristas detenidos, los llevaron, tal vez porque no eran muy importantes, a comisarías, a calabozos de una comisaría. Y había un policía, pero no era el comisario, ni era un oficial de la policía, era policía raso, que tenía que cuidar los calabozos. Y que incluso en alguna oportunidad trajo comida de su casa para entregarle a ellos. Y hay una mujer subversiva, presa, que en el juicio declara que este policía los trataba bien, pero por el solo hecho de formar parte de esa actividad de detención que podía eventualmente derivar en una desaparición de personas, le dieron cadena perpetua, murió en prisión. Y finalmente le dieron el manejo de los derechos humanos y el negocio que se hizo de los mismos. Cuando esos dos guerrilleros que participaron en el enfrentamiento que yo participé, los colocaron como asesinados, uno de ellos recibió, o los familiares de ellos recibieron una suma importante de dinero. Eso está comprobado, y eso lo comprobó D'Angelo y me lo dijo varias veces. Lamentablemente en un programa de televisión yo no lo dije porque me faltaba el papel. Yo tenía la palabra de D'Angelo, el cual creo porque es un hombre que ha hecho estudios serios, pero me faltaba el papel, que era el papel que eroga desde el Ministerio de Economía una suma millonaria en pesos. Para Toledo, que era uno de los guerrilleros. Para Láser no, me llamó la atención. ¿Por qué a Láser, el otro guerrillero muerto, no le dieron también un subsidio? Porque la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2009 se suma a la misma condena que Ler tuvo con el hermano de Láser. El hermano de Láser estaba en Tucumán. Cuando su hermano muere en Tucumán, dice, a mi hermano lo mandaron al monte sin la debida preparación, y se ve que como él no estaba ideológicamente muy firme, abandonó el ERP y terminó captado por el ejército.
Cuando el ejército lo capta, lo llevan a un lugar donde se va a producir un contacto entre dos terroristas acá en Buenos Aires, creo que cerca de la estación de Federico Lacroze, para que vea y marque. Lo que él no supo, que Lehr también había mandado, aparte de los dos que se iban a encontrar y que fueron capturados, personas que vean lo que estaba pasando y lo localizaban. Entonces lo mataron. Y como lo mataron al hermano de Lasser, a Lasser que combatió en Tucumán, a los familiares no le dieron ningún subsidio. O sea que la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del terrorista Eduardo Luis Duhalde, se sumó a la venganza de Lehr un montón de años después. Ese es el negocio de los derechos humanos. Y ahora llega el final. ¿Qué hacer? Para que nuestra Fuerza Armada tenga la capacidad de defender el territorio nacional, el octavo más grande del mundo, y está desarmado, no basta con elevar el presupuesto. Hay algunos que hablan, hay que elevar el presupuesto, que subir los sueldos. Por supuesto que eso es necesario. Y que si se hace simultáneamente, pero hay algo que tiene prioridad y a lo que me voy a referir. Los valores espirituales, que desde 1983 esos valores espirituales han tratado de ser minados en la formación de los cadetes, sobre todo los cadetes del colegio militar. Han tratado de minar esos valores, directa o indirectamente. También hay que devolverle el prestigio de la Fuerza Armada, cuestionado aún. Y en cuanto a por qué los valores espirituales están por encima de los valores materiales, lo dice el famoso mariscal Karl von Clausewitz en la obra de la guerra, leída en todas las academias militares del mundo. Dice fundamentalmente: y bien pudiéramos decir que lo físico es la empuñadura de madera, mientras que lo moral es el noble metal de la hoja, por consiguiente la verdadera y resplandeciente arma que hay que manejar. Por supuesto que van de la mano. Cuando la separación es muy grande, como en el caso de Malvinas, sobró valor, pero la brecha con respecto a los recursos materiales es tan grande que ese valor, que yo creo que ha sido superlativo y que ha sido ocultado, no podía ganar la guerra, obviamente. Así todo, estuvimos a punto de que, no digo que, como dicen algunos exagerados, que Inglaterra iba a perder la guerra, no, pero sí estuvo a punto esa flota de tener que decir manden otra flota, o manden un refuerzo muy importante porque no damos más. En 3 días se nos acaba el apoyo logístico. Pero cayó, Puerto Argentino cayó antes. Creo que el tiempo va a voltear el relato. Creo que de la misma manera que hubo una corriente histórica llamada el revisionismo histórico, que anteriormente dije algunos lo entendieron mal y quisieron cambiar la historia argentina totalmente, va a haber un revisionismo sobre la violencia de los 70 y sobre la guerra de Malvinas. Sobre la guerra de Malvinas ese revisionismo ya ha empezado, el otro todavía falta. Han aparecido en cuanto a la guerra revolucionaria ya voces importantes como las de Jan, D'Angelo, Márquez, Di Pasquale, Villarruel, y la ciudadanía empieza a ver otra cosa. Ya se empieza a hablar de los muertos inocentes a manos de Montoneros y de Lehr. Entonces, cuando nos preguntamos qué hacer, en principio hay que dejar de lado las soluciones erróneas. Hay un argumento absurdo que pretende hacerse fuerza en el ejército, que dice: este ejército está libre de culpa y cargo porque este ejército no es el del 70. No, es el mismo. El día que el enemigo te ataque, no vas a poder salir con la excusa: yo no pertenezco al ejército de los 70. Te van a colgar lo mismo, porque perteneces al ejército argentino. Por doctrina te van a colgar si triunfan. Lo que sí se ha hecho ha habido una intención de degradar y politizar
al ejército, degradar en su valor espiritual y politizarlo. La grandeza de Roma, su ejército tenía los pretorianos, que era la guardia palaciega, que también intervinieron en operaciones militares en forma importante, pero fundamentalmente era la guardia palaciega. Y muchas veces entraron en grandes intrigas y quedaron mezclados en intrigas, con lo cual empezó a desvalorizarse su capacidad militar. Y los verdaderos hombres de la grandeza de Roma son los legionarios, no los pretorianos, no los que están al lado del palacio. Con esto no es una crítica a los granaderos, porque nuestros granaderos, como han recibido un espíritu que no es nada más y nada menos que del ejército de los Andes, están lejos de eso. Y aparte no pretenden ser captados por el poder político, porque es una guardia que no tiene un poder de fuego muy importante. Pero sí han tratado de hacerlo y han manoseado y han manipulado cuantas veces han podido. Y han tratado de degradar los valores. Los legionarios no es una idea mía, sino lo leí en una obra de Jean Lartegui. Jean Lartegui ve que una compañía o un batallón de paracaidistas franceses acampan al lado de unas viejas ruinas romanas y hay un soldado montando guardia. Entonces dice, pensar que en ese mismo lugar y de la misma manera que ahora había un legionario convencido de la grandeza de Roma, aún cuando la misma Roma empezaba a dejar de creer en sí misma. Ese es el verdadero valor del soldado, que también está representado en un hecho histórico descubierto hace poco. Cuando se removieron las ruinas de Pompeya, se encontraron muchos cadáveres que habían muerto en la misma actitud. Fue tan instantánea la muerte que se los encontró en la misma actitud en que fueron muertos, corriendo, caminando, agazapados, ¿no? ¿Por qué? Porque los tomó el flujo piroclástico, que es un flujo de aire con una temperatura muy elevada, que va también con algunos materiales incandescentes, que terminaron de cubrir. Y se descubrió la de un legionario que estaba en su posición de firme, con el arma en la mano porque estaba de guardia. Es decir, cuando ese hombre vio el flujo, el ventarrón caliente que se le venía encima con todos los materiales incandescentes, el hombre mantuvo su posición. Ahí está la dignidad del soldado. Y eso es lo que hoy se quiere destruir del ejército argentino. Eso es lo que hoy se quiere destruir del ejército argentino. O sea, esa dignidad, ese valor. Destruir o diluir, o tratar, mejor aún, que no llegue a formarse ese tipo de hombre en el colegio militar. No voy a dar un nombre, pero ya tuvimos algún director del colegio militar que dio mucha pena en ese aspecto. Pero, por suerte ahora, espero que cumpla. El ministro dijo que hay que enseñarle a los cadetes lo que realmente pasó en la década del 70. Finalmente, sinteticemos la pregunta ¿qué hacer? En lo siguiente. ¿Qué hacer? 1. Fortalecer los valores morales cuestionados por un mundo que tiene una concepción puramente materialista de la vida. Un soldado no puede tener una concepción puramente materialista de la vida, porque si no, no va a arriesgar la vida. 2. Me refiero a un soldado que es combatiente. 2. Escribir la verdadera historia sobre la década del 70 y del 80 y difundirla masivamente anulando el relato. 3. Denunciar a sus autores la izquierda y la partidocracia y sus inconfesables objetivos. Finalmente, restituir los medios materiales. Es cierto que la realidad exige encarar simultáneamente los dos aspectos, pero hay que tener en cuenta la prioridad que se le da a los aspectos espirituales. Ese es el desafío actual de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es.
Si hay alguna pregunta. Sí. Tengo una pregunta que tal vez una respuesta. Sí. Ustedes dos los conozco personalmente y he combatido diferentes circunstancias cerca de ustedes. Usted combatió en dos oportunidades, en Tucumán, en Acheral, en el combate de Acheral y en el combate de la Tablada. Representan y están haciendo el esfuerzo de conservar y cuidar la esencia del ejército. ¿Sí? Muy bien. El colegio militar, algunos de ustedes tienen una entrada prohibida. Así se lo digo. Yo no sé, le respondo esta parte. Yo no sé si tuve la entrada prohibida o no, pero yo en el colegio militar una sola vez pude dar una conferencia. Tenía títulos para darla, porque había estado en la Operación Independencia, porque me tocó combatir, porque como profesor de historia de las ideas políticas podía hablar de lo que era el sustrato ideológico y decir el marxismo es esto, el marxismo-leninismo es esto, el castro-guevarismo es esto, o darle una visión completa. Y aparte, después estudié todo lo que era la Operación Independiente. Fui una sola vez, aprovechando de que el general Balsa, en ese momento creo que teniente coronel, ¿no?, era jefe de cuerpo, y si él estaba presente yo no iba a entrar. Y me hizo entrar por la ventana el teniente coronel León para dar una conferencia a todo el colegio militar. Después, durante 2 años, mucho tiempo después, 2 coroneles que estaban en la parte académica me pidieron durante 2 años sistemáticamente para ir a dar una clase al colegio militar, con un título que parecía inocuo, pero el director se dio cuenta que no era inocuo, que venía con el puñal bajo el brazo, que se llamaba Las enseñanzas del mando que deja la Operación Independencia. Por H o por B, nunca pude dar una nueva conferencia. Por eso yo quiero decir lo siguiente. En este momento hay una división muy grande psicológica y de valores dentro de una gran parte de los cuadros del ejército. ¿Sí? Yo me asusté. Lo cual es grave. Le digo por qué. En forma personal. Mi teniente coronel, sí. Discúlpeme, vamos a tener que sintetizar porque No, lo que le quiero me pasé, decir, son las 8:20, tenés que haber terminado las 7. Déjeme decir esto que es esencial. Sí. En el ejército de Estados Unidos Sí. y en el ejército francés, y me consta, los excombatientes dan clase en West Point en las academias militares. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia y el espíritu de combate se debe transmitir. Eso me lo dijo un general norteamericano. Y eso es lo que digo que está en este momento ausente. Tienen experiencia de guerra 2 grandes potencias y eso se debe mantener. Nada más. Bueno, discúlpenme, pero Son 30 segundos sí. para complementar un par de comentarios. 30 segundos, porque... Tomen tiempo. Una, el general Balsa anuló el Museo de la Guerra contra la Sí, Subversión. ya lo sabemos. No, pero es importante que se sepa. No, Y está lo dentro. segundo en importancia, cuando terminó Manchalá, ellos mismos hicieron la autocrítica, tengo en mi casa la copia, que dice que nos sorprendió que los soldados abran el fuego. Bueno, Señor, ¿por qué no se cierre? Bueno, si me permiten voy a dar en 3 minutos las cuestiones pendientes que yo había. Ya creo que es la tercera vez que lo hago. Pero voy a ir de nuevo a la efeméride. En este momento se cumple un nuevo aniversario del final de obras en la casa de Tucumán, la casita de Francisca de la Luna, que la estaban arreglando para que sesionara el Congreso de Tucumán. El Congreso de Tucumán inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816. Ese congreso
es el Congreso que declaró la independencia, que nos declaró independientes del Reino de España, que nos declaró independientes de toda dominación, ¿eh? Con lo que amplió el concepto, digamos, de la jurisdicción, ¿no? De toda otra nación, de toda otra dominación, y que le dio el respaldo a General San Martín. Ese cuadro es en el momento en que San Martín, en el año 17, expone al Congreso su campaña. Le da sol a la bandera, porque ese Congreso de Tucumán ordena que esta bandera sea la de la Argentina, que él en su escudo, en su bandera del Ejército de los Andes, lo tiene, nada más que se asoma a la mitad, y se lanza la epopeya argentina, que es una epopeya continental, que queda inconclusa en el año 24. En 1824 se extinguió la gran visión sanmartiniana. 100 años después, el país era un lío tan grande como en el 24, y el mundo era, no sé si más lío que el actual. Y nosotros hoy cumplimos, ahora este año cumplimos, otro centenario más, en el 2024, y tenemos una situación, que acabamos de escuchar, sumamente comprometida y crítica, a nivel país, a nivel nación, a nivel región y a nivel mundial. Interesante, ¿no? Esto es lo que en realidad se quiere liquidar. Lo que se quiere liquidar es el espíritu de independencia que tiene la nación argentina. Esto es el centro de oficiales de las Fuerzas Armadas, pero en realidad es el centro de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Los socios, esto es una institución civil, tiene personal civil, personalidad jurídica. Por supuesto está integrada por militares retirados, pero solamente pueden ser activos los retirados. Y también pueden ser sus activos los de la reserva, como usted, como otros liceístas. ¿Cuál es el objeto social del centro oficial? Lo dijo el señor presidente cuando inició sus palabras, la representación. Muy bien. Yo no lo voy a desarrollar, voy a mostrar un gráfico nada más. El siguiente gráfico. Acá están todos los activos vivos, los oficiales retirados vivos del ejército, desde más o menos los nacidos en el 30 hasta los ahora. Ahí están todos los retirados. Y acá están las proporciones de vivos de cada camada. De ejército, tendríamos que hacer la de Fuerza Aérea, etc. Y habría que hacer la de los reservistas, porque también hay, para tener una noción realmente de cuál es el volumen de nuestro componente poblacional militar. Y tener en cuenta un tema generacional muy importante, que son los hechos que promovieron su paso al retiro. Todo el mundo se retiró, normalmente algunos se retiraron porque ya estaban muy grandes, pero la mayoría se retiró porque quedó envuelto en una de las crisis periódicas que la Argentina tiene. Si algo que debiéramos hacer es un estudio de las crisis argentinas, que es la que impiden que seamos independientes de toda la dominación. Yo creo que eso es porque nos falta conciencia territorial, es decir, nos falta conciencia de comprender lo que decía el himno nacional, el gran pueblo argentino. Es un espacio, es la población y es las jurisdicciones que la regulan. Jurisdicciones legales y jurisdicciones ilegales. Jurisdicciones explícitas, pero hay jurisdicciones clandestinas, subrepticias. Entonces, esa falta de conciencia es la que nos limita. Eso es todo lo que dejo como cuestiones pendientes, y la más importante de todas, que tiene que ver con la creación de nuestro centro de oficiales,
son los efectos, los perjuicios, no solamente sobre los soldados retirados, que después de todo se mueven por valores como los expresaba recién Richter, sino por sus mujeres, por sus hijos, por sus nietos, por el daño en su salud, el daño en su emoción. Esa demanda de humanidad nos corresponde a los militares y a sus familias. Y la representación de eso está acá, porque somos una mutual que tiene ese objeto social. Lo que ocurre es que a veces nos olvidamos. Bueno, discúlpeme, 3 minutos. Bueno, señor, muchísimas gracias. Señor Teniente Coronel, no nos equivocamos en insistir sobre que venga a dar esta exposición. Gracias. Le agradezco muchísimo, estamos todos, la verdad, muy agradecidos. Le agradezco su invitación. No, señor, muchas gracias. Señor, bueno, lo suyo queda para otra vez, ya es la tercera que lo suspendemos. Bueno, gracias, señoras y señores, por la presencia de todos ustedes. Los invito a tomar una copa en La Habana. Muchísimas gracias.